nuevamente en el libro de Efesios, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús por el privilegio que volvemos a tener de acercarnos a tu presencia, Señor, al trono de tu gracia. Necesitamos en esta hora nuevas misericordias, Señor, nuevas expresiones de tu gracia. Te imploramos, Señor, que nos concedas el poder, Señor, ser iluminados por el Espíritu Santo de forma tal que la palabra que estamos próximos a estudiar, a considerar, Señor, pues se convierta en que sea lámpara, Señor, a nuestros pies, que se convierta en lumbrera en nuestro camino, sobre todo en nuestro rol de padres, de esposos, de líderes en el hogar, Señor, en la familia, igualmente en nuestro rol de esposas, de madres, líderes, siervas en el contexto del hogar y en la iglesia también, Señor. Te ruego por los hermanos que continúan sirviéndote en la actividad que tienen los niños y jóvenes conjuntas en este momento. Te rogamos que los llenes de ti, que le des sabiduría, Señor, y que pongas cercos de protección alrededor de todos ellos. Nunca nos cansamos de darte gracias, Señor, por la disposición humilde, amorosa de nuestras hermanas que domingo a domingo, miércoles a miércoles, sacrifican la comodidad del templo, del salón de estudio y discipulado para ir a servirle a ti, Señor, a servirle a estos chiquitos, Señor. Que estemos siempre agradecidos por ellos, particularmente los que tienen niños pequeños, Señor. Y que todos seamos, Señor, incentivados a imitar su ejemplo, Padre Santo. Ahora te ruego que tengas misericordia de mí. Soy pecador, Señor, y necesito de tu gracia, necesito de tu energía espiritual para poder hablar, y te ruego también que le concedas energía espiritual a los que aquí están presentes para que puedan escuchar también, Señor, tu santa palabra. No las historias que yo pueda hacer, los comentarios que pueda hacer, sino lo que tú dices por medio de tu palabra, Señor. Que Cristo sea glorificado en nuestro deseo, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ok, en el día de hoy, en nuestro país se celebra lo que tradicionalmente se conoce como el Día de los Padres, y por tal razón le extendemos una sincera felicitación a todos los que aquí se encuentran, que son padres, que son abuelos o bisabuelos. No creo que haya nadie que sea tatarabuelos. Humildemente le hemos acercado un obsequio, algo simple, pero es con la mejor intención nuestra, y nuestra esperanza es que si lo utiliza, if you're going to wear it, si lo utilícelo con orgullo y considerando lo que está escrito ahí, right? El nombre que está escrito ahí. Así que en esta tarde, Día de los Padres, vamos a estar considerando una oración. Está en la palabra de Dios, una oración que es ofrecida por el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 3, en los versículos del 14 al 21. Esta oración que leímos hace un momento, al comienzo de nuestro culto de adoración, es una oración que está arraigada, es una oración que está cimentada en el amor de Cristo. Y como dice el título de la enseñanza, es el tipo de oración que todo padre debe saber hacer, y añado que toda madre debe saber hacer, que todo verdadero cristiano debe
saber hacer. Antes de entrar de lleno en la enseñanza, en la predicación, le pido permiso para compartir con ustedes algo que quizás pueda facilitar el camino de la enseñanza que tenemos hoy. Simplemente algo que aconteció en nuestra vida como iglesia hace algunos cuantos años y me vino a la mente en el día de ayer. Hace algunos años, cuando estábamos en Powers Drive, tuvimos lo que en inglés se conoce como a church bus, un autobús de la iglesia. Un autobús de iglesia que, aunque estaba en buenas condiciones, tenía un serio problema. Ese serio problema era que el indicador de la gasolina no funcionaba. Y aunque nosotros tratáramos, como siempre lo hicimos, de que el tanque estuviese lleno, nunca sabíamos cuánta gasolina teníamos. Por esa razón, cuando utilizábamos el autobús, cuando conseguíamos un chofer autorizado por todas las reglas y regulaciones del estado de la Florida, que pudiese conducir el autobús, que era grande, cuando lo utilizábamos siempre experimentábamos cierto nivel de ansiedad, diría yo, de estrés, de agitación, debido a la tensión que existía entre la realidad que sabíamos que teníamos el tanque lleno y lo que podíamos ver, lo que podíamos sentir y lo que podíamos experimentar. Esto es la aguja que veíamos que indicaba que el tanque estaba vacío. Aunque sabíamos que le habíamos echado gasolina de sobra al vehículo, siempre habitaba en nosotros ese estado de agitación y de tensión y de ansiedad. Cada vez que mirábamos el dash del autobús y veíamos que el indicador de gasolina decía empty. En gran medida, diría yo, el apóstol Pablo en su oración, aquí en Efesios capítulo 3, 14 al 21, nos presenta una situación que en gran medida es similar. Me explico. Usted y yo podemos estar llenos de ansiedad, llenos de tensión, llenos de estrés, llenos de agitación, en cuanto, escuche que es importante, a quién y de quién somos en Cristo. Aunque en Cristo nosotros sabemos, porque la Escritura enseña, que tenemos todos los recursos que necesitamos y mucho más para poder realizar lo que Dios nos ha llamado a realizar. Repito lo que acabo de decir. Usted y yo podemos estar, estoy hablando de creyentes, de personas que se conceptúan a sí mismos como verdaderos cristianos, personas que han tenido un nuevo nacimiento. Si alguno de los hermanos Ujieres está por aquí y me quiere hacer el favor de ver los aires acondicionados y asegurarse que estén al máximo nivel que se pueden poner, pues se lo agradecería muchísimo. Right? Así que usted y yo podemos estar llenos de ansiedad, agitación en cuanto a quién somos en Cristo o de quién somos en Cristo Jesús. Es una realidad que suceda, aunque usted y yo sabemos, si somos verdaderos creyentes y somos estudiosos de la palabra de Dios, de que en Cristo tenemos todos los recursos que nosotros podamos necesitar y muchísimo más de lo que podamos necesitar. Así que en cierta forma, Pablo está diciendo que en Cristo Jesús, nuestro tanque espiritual, si usted quiere, ojalá que la ilustración no lo confunda, sino que le permita entender lo que la palabra está diciendo. En Cristo Jesús, nuestro tanque espiritual está lleno de recursos. También podemos decir que gran parte del pueblo de Dios vive, o personas que reclaman ser parte del pueblo de Dios, viven
como si en realidad su tanque espiritual estuviera vacío, aunque la palabra de Dios, Cristo mismo establece que nuestro tanque espiritual está sobreabundantemente lleno, a plenitud. El punto es que aunque en Cristo Jesús somos espiritualmente ricos, muchas veces vivimos como si estuviéramos en una condición de pobreza espiritual extrema. Escriba esto en sus notas, por favor. Si necesita un lapicero, levante su mano, por favor. ¿Alguien necesita un lapicero, una pluma, un bolígrafo para tomar notas? Todo el mundo está bien, gloria al nombre del Señor. Escriba esto, por favor. Una cosa es que alguien me diga que Cristo me ama y que yo lo crea, pero el experimentar y ser cambiado por el amor de Cristo es otra cosa. Una cosa es ser un amado hijo adoptado de Dios. ¿Cuántos son hijos adoptados de Dios? Una cosa es ser un amado hijo adoptado de Dios, serlo, pero al mismo tiempo vivir como si fuéramos huérfanos, right? Una cosa es ser eso, saber que soy esto, que he sido adoptado, soy amado por Dios, pero otra cosa es vivir como si yo fuese huérfano. Una cosa es decir que sabemos acerca de la gloria de Dios. Una cosa es decir que sabemos acerca de la belleza de Cristo. Una cosa es decir que sabemos, tenemos conocimiento acerca del carácter de Cristo, pero una cosa totalmente distinta es el tener, distinto, es tener esas verdades. ¿Cuáles verdades? La gloria de Cristo, la belleza de Cristo, el carácter de Cristo, tener esas verdades plantadas en mi corazón y que al mismo tiempo esas verdades se expresen en mi diario vivir. Que en mi diario vivir esas verdades, que Cristo es glorioso, que Cristo es precioso, que Cristo es santo, es Dios hecho hombre, que esas verdades puedan ser experimentadas por mí en mi diario vivir y que yo pueda vivir conforme a cada una de esas verdades. Así que en el día de hoy, mientras consideramos la excelencia de esta oración que leemos en este capítulo 3 de Efesios, también vamos a ver cómo es que el estar arraigado, agarrado, ¿verdad? Cimentado en el amor de Cristo, prepara el camino para que nosotros podamos apropiarnos de esas riquezas espirituales que ya nos han sido otorgadas. No sé si me estoy explicando con claridad. Vamos a considerar una oración que todo padre debe saber hacer. Amén. Esa oración que todo padre debe saber hacer se encuentra en el contenido de Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21. Y mientras consideramos el contenido de lo que ahí se expresa, que es una oración que va creciendo, va aumentando, se va edificando una cosa encima de la otra hasta llegar al final, a la culminación. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. También en el proceso vamos a ver cómo el hecho de estar nosotros arraigados, firmemente cimentados en el amor de Cristo, cómo el que yo esté arraigado y cimentado en el amor de Cristo puede preparar el camino para que yo pueda, cristiano verdadero, pueda apropiarme de todas estas riquezas espirituales que la palabra de Dios nos enseña, que ya han sido otorgadas, ya son mías, ya Dios me las dio hace muchísimo tiempo. Sin embargo, por distintas razones,
yo no me estoy apropiando de ellas. Y si en algún momento eso sucedió, eso fue en el pasado, y yo ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que yo genuina y verdaderamente viví una semana donde yo estaba aprovechándome, cuando yo estaba apropiándome de esas riquezas espirituales que la palabra de Dios nos ha dado. Para algunos de ustedes lo que estoy hablando es conversación común, para otros probablemente quizá usted nunca haya escuchado alguna proposición como esta, algún sermón, alguna enseñanza de esta clase. Así que lo primero que vamos a hacer, respeto a la palabra de Dios, vamos a hacer una pequeña exposición de esta porción bíblica que es Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21. Pablo comienza en el versículo 14 con la siguiente frase: por esta causa. Versículo 14. ¿Is that right? Por esta causa hago algo, que es que doblo mis rodillas, lo hago ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 15 dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Primero, las primeras tres palabras: por esta causa, por razón de esto. Cuando Pablo habla de esta causa, se está refiriendo a su nueva identidad en Cristo. Por mi nueva identidad en Cristo, yo doblo mis rodillas. Por haber sido yo vivificado espiritualmente cuando estaba siguiendo a Cristo y a la iglesia, yo doblo mis rodillas. Por haber sido unido con otros creyentes en un solo cuerpo, yo doblo mis rodillas. Por haber sido constituido yo, Pablo, como morada permanente del Espíritu Santo, yo doblo mis rodillas. Por haber sido adoptado a la familia de Dios, yo doblo mis rodillas. Por haber sido llamado a servir a Dios, yo doblo mis rodillas. Ahora bien, la cuestión de doblar rodillas, escucha que es importante, no se refiere a una posición física que usted y yo debamos asumir al momento de presentar nuestra oración a Dios. Seguro es normal que en circunstancias particulares uno pueda arrodillarse cuando ora a Dios, pero no es de lo que Pablo está hablando aquí. No está hablando de una posición física. Más bien la frase doblo mis rodillas indica una actitud de sumisión, una actitud de dependencia, una actitud de reverencia, una actitud que refleja una pasión intensa por las cosas de Dios. Nuevamente, por esta causa, por las razones que ya mencioné, Pablo dice: yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Padre Celestial, la tercera persona de la Divina Trinidad, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Simplemente se refiere a todos los creyentes de todas las épocas de la historia, de todos los grupos étnicos que pueda haber, los que han muerto y están en el cielo y los que están vivos aún en este planeta Tierra. Así que Pablo dice: yo doblo rodillas, right, delante del Dios creador de todas las cosas. Versículo 16, ahí comienza a darnos razón de ser, el propósito, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, que os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, no el que está por fuera, no el que envejece, no el que le salen arrugas. Anyway, you know what I mean, right? Okay. Pablo dice: para que os dé. Es interesante que cuando leemos las cartas de Pablo, lo vemos siempre preocupado, lo vemos siempre orando por el bienestar espiritual de los demás. ¿Qué es lo que vemos aquí? Para que os dé. Doblo rodillas para que Dios os dé. No está pensando en Él, está pensando en otras. ¿Alguien dice amén? Aleluya.
Right? Sus oraciones muy pocas veces están dirigidas hacia sí mismo. La inmensa mayoría de las veces sus oraciones son por el bienestar de otras personas, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Las riquezas de la gloria de Dios son ilimitadas y de paso están disponibles para todos los creyentes. Entre las cosas que Pablo pide el que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora, poder espiritual es un distintivo de todo creyente. No se espera que las personas inconversas que están muertos espiritualmente reflejen poder espiritual o tengan poder espiritual en sus vidas. Poder espiritual, nuevamente, es un distintivo, es una característica de todo creyente. Pero no es todo creyente, sino aquel creyente que se somete, palabra importante, que se somete a la dirección de la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pero es interesante que Pablo pide para que estos hermanos sean fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Y cuando leemos la Escritura, consistentemente vemos que aunque este aspecto físico nuestro se debilita con la edad, como muchos de nosotros estamos experimentando o hemos experimentado, bíblicamente hablando, nos dice que si bien es cierto que el aspecto físico se va debilitando con la edad, el ser interior del creyente debería crecer y debería ser fortalecido cada vez más. Y esto a través del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos están bien todavía? All right. Versículo 17. Continúa Pablo en su iniciativa de doblar rodillas, de clamar a Dios. Y también ahora añade, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, o con el propósito de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pablo está doblando rodillas para que habite Cristo por la fe en los corazones de los creyentes. Ahora, de primera intención, vemos algo como que no encaja bien con lo que él está pidiendo. ¿Por qué no encaja bien lo que Pablo está pidiendo? Una palabra que yo utilizaría es la palabra disonancia. Esto suena disonante, lo que Pablo está pidiendo en este momento, le está hablando a cristianos. Amén. Le está hablando a cristianos y está pidiendo que habite Cristo por fe en vuestros corazones. Ahora, ¿qué es lo que es disonante aquí? ¿Qué es lo que no suena bien? Lo que no suena bien es el hecho de que todo creyente es habitado por Cristo. ¿Cuándo? No conteste a todo el mundo al mismo tiempo, por favor. ¿Cuándo es que el creyente es habitado por Cristo? En el momento de su ¿qué? De su salvación. Ha muerto espiritualmente, ahora está vivo espiritualmente, es regenerado, tiene un nacimiento espiritual. Así que todo creyente es habitado por Cristo en el momento de su salvación. Por lo tanto, Pablo tiene que estar hablando de algo distinto. Aquí Pablo se refiere, cuando dice que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a que Cristo se sienta cómodo, como se sienta como en casa, que tenga con absoluta comodidad, satisfacción, que tenga acceso a todos los aspectos de nuestro corazón, que implica tu alma, a todas las áreas de nuestra vida, ¿ok? Y si Cristo puede tener acceso, sentirse cómodo en el corazón de algún creyente, sabemos que eso solamente sucede en el corazón que está limpio de pecado y lleno del Espíritu Santo. Amén, amén.
Para algunas personas eso representa, wow, un tremendo desafío. Para los que tienen una sana doctrina, la cosa no es tan funesta, no es tan triste. La posibilidad de que Cristo pueda habitar en mi corazón de esa forma y sentirse cómodo y sentirse como en su casa, no es una cosa que requiere que yo sea un pastor o un misionero o que tenga doctorado en teología o en lo que sea. Todo lo que requiere es que yo sea una persona honesta y que cuando el Espíritu Santo me diga pecado, yo diga pecado. Y cuando Él me dice pecado, que yo confiese pecado. Y que cuando yo confiese pecado, yo me arrepienta del pecado. Es todo lo necesario en la vida de un verdadero creyente para que Cristo pueda habitar. Habla de comunión, sentirse cómodo en el corazón de cualquier creyente. No es una cosa del otro mundo reservada para personas que tienen unciones especiales y nada de eso por el estilo. Que habite Cristo por fe en vuestros corazones. La palabra por fe se refiere a la confianza y la perseverancia continua de los creyentes, que permite que Cristo ejerza su señorío en ellos, que Cristo sea el que mande en ellos, que Cristo sea el que guíe, que dé dirección. Pablo continúa orando: doblo mis rodillas para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, eso quiere decir establecidos, arraigados y cimentados, quiere decir establecidos sobre un fundamento, y ese fundamento fuerte es el amor de Dios. Es el amor de Dios, es el amor al pueblo de Dios. Y Pablo también ora en el versículo 18 para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Seáis plenamente capaces de comprender. Imposible para nosotros entender la plenitud del amor de Dios sin que haya sido derramado en nosotros un amor genuino. Imposible para nosotros poder entender la plenitud del amor de Dios sin haber sido nosotros revestidos del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Alguien dijo que ese amor se concede y se manda a todo cristiano, con todos los santos. Sean aquellos que tienen buen temperamento y los que no tienen buen temperamento. Sean los bebés cristianos o sean aquellos que llevan mucho tiempo en los caminos del Señor y que han madurado, que han pasado de tener hambre por la leche espiritual y ahora anhelan la vianda espiritual. Pablo ora para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y la verdad del caso se puede hablar muchísimo y vamos a hablar un poquito sobre el particular, pero si vamos a ser bien honestos, aquí en realidad Pablo no nos está dando 4 características diferentes del amor, que el amor es ancho, que el amor es largo, que el amor es profundo y así por el estilo. Simplemente Pablo está utilizando unas imágenes al referirse al amor de Dios para describir lo vasto, lo extenso que es el amor de Dios, el alcance del amor de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Cuando dice el alcance, lo profundo, esa parte tiene el nombre mío, right? Porque lo profundo, no importa en el hoyo cenagoso, en la profundidad de la podredumbre del embarre donde yo me encontraba, el amor de Dios era suficientemente profundo como para poder alcanzar cualquier persona, incluyéndome a mí. Lo que Pablo está tratando de comunicar. Pablo se está esforzando
por describir lo vasto y el alcance y la perfección de ese amor. Pablo también dice, y que sean capaces de comprender y de conocer el amor de Cristo, versículo 19, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando dice que seáis capaces de conocer y comprender el amor de Dios, aquí Pablo no se refiere al amor del creyente para con Dios, sino, escucha que es importantísimo, por favor, se refiere para que puedan conocer, para que puedan comprender el amor de Cristo, se refiere al amor, escuche que es bien importante, el amor que Cristo en el momento de nuestro nacimiento espiritual, cuando nos dio vida con Cristo, ¿se acuerda? Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida espiritual. En ese momento, Cristo derrama como las cataratas de Niegas su amor en la vida de cada creyente. Cuando dice, y para que puedan comprender y conocer el amor de Cristo, se refiere al amor que Cristo deposita en el corazón de cada creyente antes de que usted y yo podamos amarlo de verdad a Cristo, o antes de que podamos amar genuinamente, bíblicamente a cualquier otra persona. Por eso es que está orando. Estoy doblando rodillas para que Dios le conceda, entre otras cosas, que usted puedan conocer y comprender ese tipo de amor, ese amor que Dios derramó en nuestros corazones y que Pablo lo describe como algo que excede todo conocimiento, lo que quiere decir que ese amor de Dios está por encima o está fuera de la capacidad racional o la experiencia que cualquier ser humano, incluyéndonos a cada uno de nosotros, podamos tener. De paso, ese amor de Cristo del cual Pablo está hablando, solo lo conocen las personas que genuinamente han tenido una conversión. No los que son miembros de una iglesia, no los que son bautizados en una iglesia, no las personas que tienen experiencias místicas y esotéricas, no. Son las personas que genuinamente han tenido un nuevo nacimiento, son las personas que verdaderamente han sido convertidas. Son las únicas que pueden experimentar ese tipo de amor. ¿Por qué hace tanto énfasis? Pues porque es sumamente común, tristemente, en los distintos contextos de la cultura cristiana en el país donde vivimos y en la generación donde vivimos, no importa el país, encontrar personas que reclaman ser creyentes, activos en iglesia, cantando en grupos de oración, predicando aquí, enseñando allá, que son incapaces de amar en la forma en que Dios espera que nosotros amemos. No tienen esa capacidad porque ese amor no ha sido derramado en el corazón de ellos, aunque ellos puedan predicar 1200 veces con mayor conocimiento del que yo pueda tener, que no es mucho, de paso, eso no es muy difícil. El versículo 19 dice, continúo dando rodillas para que ustedes puedan ser capaces de comprender y de conocer el amor de Dios, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos de la plenitud de Dios implica el tener tanta fuerza espiritual y sentir tal compulsión por el amor divino de Dios que uno es dominado del todo por Cristo el Señor. Y cuando uno es dominado de todo, cuando dice para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, quiere decir que en esa persona no hay espacio, alabado sea el nombre de Dios, para que exista ninguna inclinación hacia su ego, hacia satisfacer su ego. Solamente lo que interesa aquí es satisfacer a Dios. Para que pueda nuevamente estar yo lleno. Esta es la oración que todo padre debe saber hacer.
Dígame si es o no cierto que la mayor parte de los problemas relacionados que tenemos es debido al dichoso ego que primeramente está metido dentro de mí, cuero y carne, dentro de mi esposo, dentro de mi esposa, dentro de mis hijos que yo he creado la mayor parte de las veces. Esos monstruitos los he creado yo mismo. A través de estar alimentando esos egos desde que entraron a este planeta Tierra, haciéndoles creer que ellos eran el centro del universo. ¿Alguien dice amén, aleluya? Versículo 20. Y aquel, está con letra mayúscula, está hablando del Dios Todopoderoso, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El punto es que cuando se cumplen las condiciones que Pablo esta vez establece desde el versículo 16 al 19 que acabamos de mirar en este momento, el poder de Dios que obra a través de los creyentes es ilimitado. No hay límite para lo que Dios puede hacer cuando las condiciones que Dios establece en estos pasajes bíblicos son llenas. Es ilimitado y va más allá de su capacidad de comprensión. Obviamente la capacidad de comprensión no de Dios, sino nuestra capacidad de comprensión. Por eso es que dice nuevamente, y aquel que es poderoso, y esto es resultado de lo que estaba diciendo previamente, de las peticiones de Pablo, de esta oración que estamos diciendo que todo padre debe saber hacer. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos entender, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria, ¿dónde? ¿Están perdidos? A Él sea la gloria, ¿dónde? Otra vez, a Él sea la gloria, ¿dónde? En la iglesia. Él sea la gloria en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que solamente cuando los creyentes, los hijos de Dios, adoptados por Dios, amados por Dios, alcanzan ese nivel de comunión, ese nivel de gozo, felicidad si usted quiere, es que Cristo genuinamente glorificado en total plenitud por su iglesia. Es solamente cuando la iglesia le concede al Señor Jesucristo el honor, alabanza que Él se merece. Eso simplemente era la introducción. 3 cosas, por favor, por las cuales debemos orar pidiendo a Dios que nos conceda experimentar. Primeramente, escriba esto, por favor. Debemos orar para que Dios nos conceda el experimentar comunión con Cristo. Primero para mí. Yo soy papá. Oro a Dios para que Él me conceda el que yo pueda experimentar genuinamente tener comunión con Cristo. Pero como yo tengo hijos, esa debe ser una de las targets, de las blancos, de las razones de mi oración. Voy a orar también para que mis hijos, a Dios le conceda a mis hijos el experimentar comunión con Cristo. Y voy a orar también esa oración para Bianca, para Tatiana, para Elizabeth y para Elías, que son mis nietos. No voy a estar tan preocupado porque vayan a estudiar a Harvard o que vayan a estudiar tal cosa o para que consigan una beca en soccer o para que puedan hacer tal o cual cosa. Si el Señor quiere que tengan éxito en esas áreas de la vida, fine with me, right? Pero la prioridad mía como padre y como abuelo en este momento
es que Dios les conceda a ellos el experimentar comunión con Cristo. Y obviamente para poder tener comunión con Cristo van a tener que haber tenido una conversión, un nacimiento espiritual. Versículos 16 y 17. Pablo está orando para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, y que habite, ahí está el señalamiento, Cristo por la fe en vuestros corazones. Como dije al principio, aquí estamos viendo a Pablo, escuchando a Pablo expresar un nivel de disonancia por el hecho que, como ya mencioné, Pablo está dirigiendo esta carta no a inconversos, sino a personas cristianas. La frase esta, que habite Cristo en vuestros corazones, nos comunica disonancia. Espero que la segunda vez que lo digo en esta tarde ya lo pueda entender. Porque es disonante. Disonante es que no suena bien, ¿right? Fuera de tono. Los músicos entienden esa terminología, pero algunos de ustedes también quizás lo puedan entender. Hay una disonancia cognitiva. Lo que estoy escuchando, lo que estoy tratando de razonar, como que no encaja. Eso es lo que estamos tratando de decir. Sin duda, pues, se escucha alguna disonancia, porque como ya dije, el que Cristo habite en el corazón de alguien es lo que precisamente convierte a una persona en cristiano. Sabemos que el cristiano está en Cristo. Sabemos que Cristo vivió la vida que nosotros debíamos haber vivido y que no vivimos, y que Cristo murió la muerte que nosotros debíamos haber experimentado y no vamos a experimentar. Así que Pablo está escribiendo a cristianos en los cuales Cristo ha venido a morar en la presencia permanente del Espíritu Santo. Esto nos recuerda la palabra de Colosenses capítulo 1, versículo 27, que dice: a ellos, creyentes, usted y a mí, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Cuál es el punto? El punto es que Pablo no está orando para que algo que ya aconteció vuelva a acontecer en la vida de estas personas. Así que no está orando para que sean salvos. Pablo está orando para que puedan experimentar una constante comunión con Cristo, que es algo por lo cual usted y yo debemos constantemente estar orando por nuestros hijos, o por nuestros cónyuges, por nuestros padres o por quien sea. Primero, que sean salvos, que tengan la salvación que Cristo ofrece, el regalo de la salvación, vida eterna, y que consistentemente pues puedan mantenerse en comunión. Otra forma de decir esto, que estén conscientes de la presencia de Dios, que la presencia de Dios se haga real en la vida de ellos. En otras palabras, para que Cristo se sienta como en casa. Oramos por eso, para que Cristo se sienta como en casa en la vida. Yo oro que Cristo se sienta como en casa. Uno se siente en su casa, uno llega y uno no tiene que estar pidiendo permiso. Tú entras y te metes en cualquier cuarto, tú abres la nevera, tú te quitas los zapatos, tú no tienes permiso para ir al baño. Eso es lo que quiero decir, se sienta cómodo, que Cristo tiene acceso, que no hay ningún impedimento para él en nuestras vidas de creyentes. Y el único impedimento que puede haber en nuestras vidas como creyentes para que Cristo pueda hacer esas cosas es pecado no confesado. Y como ya dije hace unos momentos, se resuelve el asunto bien, pero que bien rápido, simplemente con confesión genuina de pecado y arrepentimiento. Borrón y cuenta nueva, y esa comunión regresa nuevamente. Y la comunión con Cristo se restablece. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por ese regalo tan extraordinario que nos has dado en esto que se conoce como arrepentimiento. Cientos de miles de cristianos nunca han considerado el valor del arrepentimiento. Y no son muchos los que lo utilizan correctamente.
La persona que por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo aprende a utilizar esta herramienta, porque es herramienta de Dios, right? Es la persona que genuinamente podría decir, cuando alguien le pregunta, hermano, ¿cómo estás? Esa persona podría decir, en victoria. Sí, la victoria simplemente consiste en confesar su pecado y arrepentirse del mismo y restaurar mi comunión con el Señor. Nada más. Aprovecho la oportunidad para decirle, no permita que nadie ni nadie defina para usted lo que la palabra de Dios ya ha establecido. Asegúrese que el significado que usted tiene de estos conceptos y estas verdades y estas expresiones bíblicas sea genuinamente verdadero, vaya conforme a lo que la palabra de Dios dice. Otra vez, para que Cristo se sienta como en casa, con plena comodidad y con acceso total a todas las áreas de nuestra vida, es algo que requiere un corazón que confiesa su pecado y se arrepiente del mismo, que es lo que he dicho como 40 veces ya. Escriba esto en sus notas, por favor. La persona que genuinamente ha sido salva, aunque está unida a Cristo, precisa clamar al Padre Celestial que le conceda experimentar una comunión con Cristo por el poder del Espíritu Santo. Aunque estoy unido a Cristo, preciso clamar al Padre que me permita, que me capacite para experimentar una comunión con Cristo por el poder del Espíritu Santo, y yo añadiría por algún lado 24/7. Esa es la meta. Ahora bien, me parece que cada uno de nosotros puede reconocer nuestra necesidad de hacer esa oración o de que alguien haga esta oración por nosotros o sobre nosotros. Que haya alguien orando para mí con esos propósitos. De paso, le doy toda libertad, autorizo totalmente a cualquiera de ustedes a orar estas cosas para mi vida, para que esas cosas sean una realidad en mi vida. Y lo que quiero decir nuevamente es que si estamos en nuestro sano juicio, cada uno de nosotros debemos reconocer nuestra oración, nuestra necesidad de que esa oración se haga para con nosotros. Gracias por el amén. Si no me ha entendido, le explico. Cada uno de nosotros, por lo menos los que hemos sido enseñados correctamente, sabemos lo que es el saber que tenemos en Cristo, todos los recursos que Dios nos ha otorgado y aún sentirnos vacíos. ¿Me entendió? Todos sabemos lo que es saber que en realidad lo que es, somos hijos adoptados por el Dios Todopoderoso, por su elección soberana, porque no había nada en nosotros que ameritase que Él nos eligiera a nosotros. Y aunque sabemos esas verdades bíblicas, nos sentimos como huérfanos. Precisamente por eso que Pablo comienza su oración pidiéndole a Dios que ellos experimenten la presencia de Dios, que es lo que se conoce como comunión, que hemos dicho ya varias veces. Dado el caso que ellos ya estaban unidos a Cristo. Pablo ora para que ellos tuvieran una comprensión mayor de las implicaciones que tiene el estar unidos a Cristo. Así que oremos para que Dios nos conceda el experimentar comunión con Cristo. Oremos eso para nuestros hijos, oremos eso para mi esposo, para mi esposa, para mi madre, para mi padre. Pero también oremos, número 2, para que Dios nos conceda el experimentar el amor de Cristo. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es el amor de Cristo? El amor de Cristo es el amor de Dios. El amor de Dios es un amor que está firmemente establecido. No es un amor que va y viene. No es un amor que es menos hoy de lo que era ayer.
no es un amor que es más mañana de lo que es hoy. Es un amor que está firmemente establecido. ¿Alguien dice amén? El amor de Dios es el amor imperturbable. De el dicho de Dios, no hay nada que lo perturbe. El amor que Dios tiene por pecadores, gloria a Cristo, y el amor que Dios tiene por los que sufren. Ese amor de Dios. El amor de Cristo nunca es calculador. El amor de Cristo, el amor de Dios nunca es cauteloso. Te voy a amar, pero con cuidado. Ese perro me ha mordido muchas veces. Cuando consideramos el amor de Dios, no hay espacio para eso. El amor de Jesucristo nunca mengua. El amor de Jesucristo nunca se enfría. Que puedan conocer ese tipo de amor. Señor, concédeme experimentar el amor de Cristo. Que pueda ver, ilumina mis ojos, abre mis ojos. Que yo pueda entender en realidad en qué consiste esto del amor de Cristo. El amor de Cristo nunca se amarga. Escriba esto en su bosquejo, por favor. Pablo en este caso no creo que está subrayado y está ennegrecido. No está orando para que los creyentes de Éfeso amaran a Cristo más. Tan importante como eso es, debemos amar a Cristo más y más cada día, pero no es por lo que él está orando en ese momento. Pablo ora para que ellos experimentaran y se aferraran, se agarraran. Los campesinos de mi país, de donde yo origino, dirían para que se arreguinden, right? Para que se aferren, para que experimenten el amor de Cristo por su iglesia. De eso es lo que Pablo está orando. Las notas suyas bien rapidito, algunas dimensiones del amor de Dios. Ya le dije que era una ilustración que Pablo estaba utilizando, pero que podría hablarse, podría señalarse, se podrían decir varias cosas sobre el particular. Varias preguntas. ¿Cuán ancho es el amor de Dios? I think it's in your notes. Yes. Es tan amplio que su alcance cubre desde el este hasta el oeste. Y sabemos que el este y el oeste son puntos que nunca se encuentran. Por lo tanto, es correcto decir que es sin límites. Ahora, vamos a traerlo aquí a la vida de nosotros. El amor de Dios es lo suficientemente ancho para alcanzar gente de cada raza, de cada grupo étnico, de cada idioma, desde las esquinas más remotas de este planeta Tierra. ¿Alguien dice amén, aleluya? En nuestro país vivimos por muchísimos años ignorando esa verdad. El amor de Dios es suficientemente ancho, escuche que es importante, para alcanzar al peor pecador. Gloria a Dios, aleluya. Peor pecador, ETR, Edwin Torres Romero, ese soy yo. Es suficientemente ancho para alcanzar al peor de los hijos pródigos. Los que están familiarizados con la historia del hijo pródigo saben lo que es. Y muchos de nosotros, pues, hemos sido hijos pródigos. Y el amor de Dios nos ha alcanzado. Dios nos ha permitido experimentar las consecuencias de nuestras decisiones contrarias a su voluntad. Y cuando finalmente experimentamos las consecuencias de nuestras decisiones erróneas, hemos llegado al punto que hemos visto por la gracia de Dios lo equivocado que estamos, que hemos pecado contra Dios y hemos dicho, regresaré, iré donde mi Padre y le diré que he pecado contra ti y contra el cielo. Y hemos experimentado que antes de llegar a Él se agarra de nuestro cuello. ¿Sí? El amor de Dios así de ancho es.
suficientemente ancho para alcanzar al más rebelde de las personas que puedan existir. Yo no sé, ¿verdad?, cómo está la cosa con usted. Yo no sé dónde está la mente suya, yo no sé dónde está con su corazón. I really don't know. Y la verdad del caso es que, aunque yo quisiera, yo no podría saber. Solamente usted y Dios saben. Esto yo sé. Yo sé que cuando yo leo aquí en mis notas que el amor de Dios es suficientemente ancho para alcanzar al peor pecador, cuando dice peor pecador, yo me veo ahí. Nadie me tiene que decir, hey, eres tú. Yo me veo inmediatamente el peor pecador. Y cuando dice que el amor de Dios es lo suficientemente ancho para alcanzar al peor de los hijos pródigos, ese soy yo también. Y cuando dice que es suficiente para alcanzar la persona más rebelde que puede existir, ese soy yo, porque yo me creía que yo era el centro del universo, que era la última Coca-Cola en el desierto y que yo estaba por encima de todo el mundo, que yo era el más que sabía. Y que cuando alguien venía a hablarme, antes las personas me estaban hablando tratando de ayudarme, y mientras me estaban tratando de ayudar, ya yo en mi mente estaba tomando notas en cuanto a cuáles eran las respuestas que yo le iba a dar a esa persona. Totalmente rebelde. El amor de Dios es suficientemente ancho. El amor de Dios no es de un pastor. El amor de Dios, del Dios de la Biblia, el Dios verdadero, es suficientemente ancho como para alcanzar a cada uno de nosotros sin que lo impida. Escuche, la frase que voy a utilizar es una frase que utilizamos en el país mío, no sé si implica lo mismo en el país suyo. Sin que lo impida el embarre que hayamos podido hacer con nuestras vidas. Somos bien buenos creando esos embarres con nuestra vida. El amor de Dios es capaz de alcanzarnos, no importa la profundidad o la intensidad del embarre que nosotros hayamos creado con nuestras vidas. Esta es la oración, el tipo de oración que todo padre debe aprender a hacer por su hijo, por su esposa, por su esposo. Que Dios le conceda al experimentar el amor de Cristo, que pueda entender eso, que pueda regresar. El amor de Dios puede alcanzarnos, no importa la magnitud del embarre que hayamos podido hacer con nuestra vida y sin importar lo lejos que hayamos huido de Dios. De paso, es imposible huir del amor de Dios. Su amor es más ancho, alguien dijo, que nuestra habilidad para correr. ¿Cuán largo es el amor de Dios? Comenzó antes de que el mundo comenzara y nunca se acaba. No tiene fin. Es eterno. De paso, para mí es importante, por eso se lo comunico, nuestros constantes fracasos, de los cuales yo soy un experto, ¿verdad?, en ninguna forma acaban con el amor de Dios. Porque el amor de Dios es suficientemente largo para buscarnos, no importa el fracaso que hayamos cometido. Es suficientemente largo para salvarnos, suficientemente largo para agarrarnos, suficientemente largo para abrazarnos, es suficientemente largo para mantenerlos. Mi jornada con el Señor comenzó desde antes de la fundación del tiempo. Pero en el tiempo de Dios
me llamó a la salvación en el 1984. Desde ese entonces, uno de los pasajes bíblicos que más me ha sostenido, que más me ha confortado, que me ha animado en la multitud de veces en que le he fallado al Señor, en Marcos capítulo 16, versículo 7. El contexto de esto es el momento de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El ángel se le aparece a María Magdalena para anunciar la resurrección. Leemos en Marcos capítulo 16, versículo 7. El ángel le dice, pero id, decid a los discípulos, déjenle saber de la resurrección. E inmediatamente dice, y a Pedro. Si no ha subrayado, subraye, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. Como digo, el que va delante es Cristo, ¿verdad? ¿Por qué a Pedro? Pues porque simplemente Pedro es el ejemplo clásico de lo que nosotros somos, de los embarres, de las metidas de pata, right? Y el énfasis que Dios hace, díganle a todos los muchachos, a todos los discípulos, by the way, asegúrense que Pedro sabe que yo mandé a buscarlo. Alguien dice amén, aleluya. I don't know if you feel that. Yo no sé si usted se llena de gozo. Yo no sé si usted le da alegría. Yo no sé si usted cree o no cree lo que dice la Biblia. Yo lo que sí puedo decirle que este pasaje bíblico es uno de los pasajes bíblicos que más me ha sostenido, me ha confortado, más me ha animado las muchas veces que yo le he fallado al Señor. I could hear God saying, dile a Edwin que venga para acá, echa para acá. Punto que el compromiso amoroso de Cristo con el creyente es tan largo que nunca jamás tendrá fin. Es el tipo de amor que nunca nos suelta. Gloria a Dios. ¿Cuán profundo es el amor de Dios? Su amor se sumergirá hasta lo más profundo del foso, del hoyo o del abismo en que nos podamos encontrar. ¿Dónde te encuentras tú hoy? ¿Estás flotando bien chévere, soleado, o estás allá abajo? Has caído otra vez en el agujero y está oscuro y está apestoso y no encuentras cómo salir y no hay luz. Y la esperanza de que llegue luz se ha desaparecido. El punto aquí es que no importa, escucha todo el mundo por favor, porque quizás ahora you're fine, pero la palabra dice que el que se cree que esté firme, mire que no caiga. Amén. All right. El punto aquí es que no importa lo profundo que hayamos caído, el amor de Dios llegará al hoyo cenagoso de nuestras luchas y de ahí promete sacarnos. ¿Qué luchas? No estoy hablando de la lucha esa que hacen por televisión, obviamente. Estoy hablando con la multitud de luchas que cada uno de nosotros tenemos de una forma u otra. Para algunos son luchas con adicciones. Que van desde la comida, el alcohol, la televisión, el PlayStation, la pornografía, y por ahí podemos seguir hasta la semana que viene. Para otros es la lucha con la depresión, que por más que usted quiere, pisa y no arranca. Para otro es la lucha con el desespero, la ansiedad. Para otro es la lucha con la muerte, la realidad de la muerte. Hace unas semanas estuvimos hablando del Salmo 23, y si usted no estuvo presente, yo le exhorto humildemente que visite la página web y chequee. Ahí también están los bosquejos, están las notas, están todo. Y escuche. Porque Dios quiere curar la madre de todos tus temores, que es el temor a la muerte. Y muchos luchan constantemente con esa realidad. Para otro es la lucha que tienen con algún tipo de enfermedad. Todos los días, en gran medida, yo hablo con mi amada esposa Rosa,
porque todos los días en la mañana, aparte de mi lectura devocional, es 1 o 2 páginas de uno de los 16 diarios, journals que ella escribió. Y constantemente pues estoy volviendo a revivir las experiencias y las luchas de ellas. Right? En el caso de ella, luchas con la incapacidad que ella tenía de poder expresar el amor en la forma que ella sabía que Dios quería que lo expresara. Además de sus luchas con su enfermedad constante y sin número de cosas. ¿Ok? El punto aquí es que muchas veces el peso de nuestras luchas nos mantiene hundidos en lo más profundo y oscuro, ¿verdad? Y en el momento en que estamos más desesperados, en ese momento cuando nos preguntamos si en algún momento volverá a brillar la luz, el punto es que en momentos así, la mayor parte de los hijos y las hijas de Dios han experimentado el momento en que el amor de Jesucristo los ha alcanzado. No importa lo profundo que ellos hayan estado. Amén. Así sea. Cuán alto es el amor de Cristo, es tan alto que nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales. En Juan capítulo 17, Cristo está hablando, está intercediendo por la iglesia, tiene un diálogo precioso con el Padre Celestial. Y esto es lo que dice en el versículo 24 de Juan 17. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. Está hablando de su posición original a la cual estaba próximo a regresar, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Escriba esto en sus notas, por favor. El amor de Cristo es tan ancho que abarca toda la humanidad. Es suficientemente largo como para durar por toda la eternidad. Y es tan profundo que puede alcanzar al ser humano más degenerado. Esa palabra no me gusta, pastor, pues una palabra que usted tiene que aceptar porque es lo que nos describe a cada uno de nosotros sin Cristo. Y es tan alto que nos eleva a la dimensión celestial. ¿Cuál es la implicación? La implicación es esta: mi necesidad es ancha, pero su amor es más ancho. Mi inconsistencia es larga, pero su amor es más largo. Mi pecado es alto, pero su amor es más alto. El embarre de mi vida es profundo, pero su amor es mucho más profundo que cualquier embarre en mi vida. Voy a preguntar esto: ¿cuándo ustedes la han embarrado en su vida en algún momento? Déjame preguntar otra vez. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida la han embarrado? Embarrado quiere decir que he hecho algo que ha manchado mi vida. He hecho algo que ha roto una relación. He hecho algo que ha destruido la confianza entre una persona o yo. He hecho algo que ha deshonrado a Dios, que ha deshonrado a mi familia, que ha traído vergüenza a mi familia. Hago la pregunta nuevamente: ¿cuándo ustedes alguna vez la han embarrado en su vida? Can I see your hand? Yeah. All right. 98%. Estamos ahí, 98%. Estamos terminando y conforme a lo que yo estoy viendo desde acá son las 2:08. ¿Is that right? Gloria a Dios. He aprendido, familia, a golpes la mayor parte de las veces. Esto es importante, prestar atención, por favor. Que no importa cuál sea la circunstancia por la cual esté pasando ahora. Puedo decir que esto es una realidad en mi vida ahora. No fue una realidad hace 10 años atrás y hace 20 años menos todavía. Pero en el presente es una realidad. He aprendido que no importa cuál sea la circunstancia por la cual esté pasando, tarde o temprano
voy a descubrir que estoy a salvo. Tarde o temprano voy a descubrir que estoy seguro porque estoy siendo cuidado por el multidimensional amor de Dios. Tarde o temprano se prende la bombilla. Tranquilo, voy, tranquilo. De paso, eso es una parte esencial del glorioso Evangelio de Cristo, que entre otras cosas nos recuerda que no debemos, mire para acá todo el mundo, que no debemos enfocarnos en nuestros sentimientos, que no debemos enfocarnos en nuestro pasado, lo que hayamos hecho o lo que nos hayan hecho a nosotros, que no debemos enfocarnos en las veces que hemos decepcionado a otros. ¿Alguien ha decepcionado a otra persona en algún momento? ¿Qué? Ay. Que no debo enfocarme en las veces que he decepcionado a Dios. ¿Alguien ha decepcionado a Dios en algún momento? Que no debo enfocarme en las veces que me he decepcionado a mí mismo. También he aprendido, gloria a Cristo, mi alma te alaba, Señor, que no debo confiar en mí mismo y muchísimo menos debo confiar en lo que mi dichoso corazón me está diciendo. ¿Cuándo será que llegaremos a agarrar esa verdad y hacerla parte de nuestra vida? Y en vez de seguir permitiendo que tu corazón entienda tu mente, te continúe hablando, que te determines tú en el poder de Cristo a decirle, ¿saben? Se acabó. Usted se calla. A tu mente, que seas tú el que le hable a tu mente, en vez de estar ahí encerrado, encerrada, dejando que tu mente continúe tirándote toda esa serie de dardos envenenados. No debo confiar en mi mente, no debo confiar en mí mismo, no debo confiar en mi corazón, solo debo confiar en lo que dice la palabra de Dios. Por eso, si voy a escuchar algún programa cristiano, predicación cristiana, o me voy a reunir con alguien que me quiere ayudar para algún tipo de consejería, pues necesito asegurarme que lo que estoy escuchando tenga contenido bíblico. Que no sea una persona que venga con toda clase de ideas y conceptos filosóficos y metafísicos, que use el nombre de Cristo en cualquier momento, pero que lo que me esté sugiriendo sean principios que están alejados de lo que Dios dice en su palabra. Por consiguiente, pues yo debo procurar ser un estudioso de la palabra de Dios. Right? De la misma forma que hemos podido aprender montones de cosas en nuestra vida que no conocíamos, de esa misma forma también, más aún todavía, que es la voluntad de Dios y Dios nos capacita para hacerlo, debemos darle prioridad al aprendizaje de qué es lo que Dios dice. Y como hemos dicho 3 millones de veces, Dios no dice absolutamente nada en cuanto a cómo arreglar este dichoso micrófono que tanto problema nos da. No puedo abrir la Biblia para ver qué es lo que hay que hacer con él. Ni las bocinas, ni las luces. Pero sí habla con autoridad y extensamente acerca del ser humano, de la relación del ser humano con el Creador y con sus semejantes. Y entre esos semejantes está mami, está papi, está mi esposa, está mi esposo, están mis hijos, están mis vecinos, están mis compañeros de trabajo, están las personas que yo no les simpatizo. Pero nosotros seguimos encerrados en nosotros mismos, queriendo que Dios bendiga mi vida a mi manera.
no a la manera de Dios. Y en el proceso echándole la culpa a todo el mundo y rehusando asumir la responsabilidad que debería haber asumido hace mucho tiempo. Estamos hablando del tipo de oración que todo padre debe saber hacer para sus hijos, para su familia, su esposa y sobre todo para sí mismo. ¿Está usted arraigado y cimentado en el amor de Cristo? ¿Lo conoce? ¿Lo entiende? ¿Le da ganas de seguir para adelante? ¿Le da ganas de seguir haciendo lo que es correcto a los ojos de Dios? ¿Recibe usted descanso cuando usted considera el amor de Cristo? Nada podrá separarme del amor de Cristo. Absolutamente nada. Y, gloria a Dios, si cuando yo era su enemigo, si cuando yo estaba en contra de él, si cuando yo me burlaba de los cristianitos y de su iglesia y barría el piso con todos esos TV evangelistas que lo que hacen todavía tristemente es sacarle el dinero a la gente, y cuando yo los juntaba a todos y me refería a todos los cristianos como ese tipo de gente que obviamente no representan a Jesucristo, cuando yo era su enemigo, cuando yo era enemigo de Cristo, Cristo murió por mí. Dios muestra su amor para con nosotros, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Right? Si cuando yo era su enemigo, Él dio lo máximo que es su vida por mí, ¿cuánto más ahora que yo soy su hijo? Eso es lo que queremos decir, ¿verdad? Si usted está cimentado, arraigado en ese amor, si cuando piensa ese amor, le trae descanso a su alma. A mí me trae descanso. Y me da ganas de seguir para adelante. Y las ganas de retirarme, y las ganas de renunciar, y las ganas de dar para atrás, se desaparecen inmediatamente. Y lo mismo puede suceder en cualquier matrimonio. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos mantenernos, en vez de estar cimentados en el amor de Cristo, arraigados en el amor de Cristo, estamos cimentados y agarrados en nuestro rencor, en nuestro resentimiento. Y estamos ahí uno al lado del otro y sí, seguimos para adelante, pero no van para ningún lado porque su enfoque está mirando para atrás, como decimos, guiando su automóvil para el frente, pero mirando a través del espejo retrovisor toda esa basura que está allá atrás. Cuando hay un Cristo, hay un Dios todopoderoso que con su sangre preciosa, con ese torrente de sangre, puede llevarse todo ese dolor, toda esa herida, todo el daño que yo he causado en el pasado. Si yo abro mi corazón, la última cosa, oremos para que Dios nos conceda el experimentar el poder de Dios. Oré para que sus hijos, Dios le conceda la oportunidad de experimentar el poder de Dios, el poder de Cristo. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Note que no dice que Dios es capaz de hacer todo lo que pedimos o entendemos. Note que no dice que Dios es capaz de hacer abundantemente todo lo que pedimos o entendemos. Note que lo que sí dice es que Dios es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, pensamos, imaginamos o entendemos. Súper abundantemente. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Rápido. Pablo está diciendo que el creyente nunca podrá hundirse más allá de la profundidad del alcance del poder y el amor de ese, que es Cristo, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más superabundantemente de lo que pedimos o entendemos.
Nunca podré hundirme más abajo de lo que Cristo está haciendo en mi vida, de la operación de Cristo en nuestra vida. Ahora bien, la realidad es que muchos de nosotros llegamos a un lugar como este, semana tras semana, y en distintas áreas de nuestra vida estamos, como se decía en el pasado, colgando de un hilito. Nuestras relaciones están colgando de un hilito. La estabilidad de nuestras familias está colgando de un hilito. Nuestros matrimonios están colgando de un hilito. Nuestra salud, en algunos casos, está colgando de un hilito. La seguridad de mi empleo está colgando de un hilito. Mi compromiso con el Señor y con la iglesia de Cristo, por el montón de circunstancias que tengo y que he permitido que vengan a mi vida, y compromiso con cosas que no son importantes, mi compromiso con el Señor y su iglesia está en un hilito, está colgando de un hilito. Escriba esto en sus notas, por favor. Las buenas noticias en Efesios capítulo 3, 20-21 nos recuerdan que Dios está trabajando en nuestra vida. Nos recuerdan que Dios es capaz de hacer superabundantemente más de lo que pedimos o imaginamos, a pesar de nuestras muchas faltas, a pesar de nuestras muchas debilidades, a pesar de nuestros muchos fracasos. Y Él lo hace movido por su inmenso amor. Mi esposa siempre me decía que no dijera lo que voy a decir en este momento. En conclusión, don't say that. En conclusión, de paso, hay algunas personas que están visitando en el día de hoy. Les damos una cordial bienvenida y reiteramos lo que dimos al comienzo. Felicidades a cada uno de ustedes en el Día de los Padres, a los que son papás, a los que son abuelos y a los que son bisabuelos. Por último, quiero dirigirme brevemente a algunos de ustedes que amo mucho. Pero conociéndolos, sé que vuestras almas están siempre ocupadas porque se la pasan corriendo para arriba y para abajo. Présteme atención, por favor. Vuelvo a comenzar. Por último, quiero dirigirme a algunos de ustedes que amo seriamente, pero que conociéndolos, présteme atención, por favor. Por último, quiero dirigirme a algunos de ustedes que amo intensamente, pero que conociéndolos, sé que vuestras almas están siempre ocupadas porque se la pasan corriendo para arriba y para abajo. Yo sé que en este momento todos me van a prestar atención. Yo no lo solicité, pero que venido. Tu alma ha estado ocupada porque te la pasas para arriba y para abajo. Y probablemente muchas de las cosas o varias de las cosas que estás haciendo son correctas. Pero el hecho no es en que las cosas correctas o incorrectas. El hecho es que tu alma está siempre ocupada porque no te detienes, porque estás para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba, te levantas, para arriba y para abajo, te montas en el carro, para arriba y para abajo, llegas al lugar de trabajo, para arriba y para abajo, estás ahí, para arriba y para abajo, te vas a almorzar, para arriba y para abajo, y eso es una cosa tras la otra. Y en muchos casos, probablemente haciendo cosas que son correctas. Y lo de correctas no es a los ojos tuyos ni míos, correctas a los ojos de Dios. Amén.
Y a pesar de que estás sumamente ocupado para arriba y para abajo haciendo cosas que son correctas, sin embargo, la realidad de la comunión con Cristo, la realidad del amor de Cristo, la realidad del poder de Cristo no son parte de la experiencia que tú estás viviendo. Nuevamente, puedes tener tu oración cuando vas en el camino, puedes sacar tu teléfono y escuchar un devocional de Piper o de Spurgeon o lo que sea, o puedes detenerte 3 segundos y abrir el Pan Diario, que es una paginita así de chiquita, y leerlo, ¿sabes? Y pasar el resto de día haciendo todo ese sinnúmero de cosas sin experimentar la presencia, la comunión con el Señor, el amor de Cristo y el poder de Cristo. Las notas suyas. ¿Cómo es que podemos apropiarnos conforme a lo que este pasaje dice? Es conforme a lo que este pasaje dice, ¿right? ¿Cómo es que podemos apropiarnos como creyentes y vivir conforme a la gloriosa verdad que Efesios 3, 20, 21 declara? Después lea el pasaje para usted nuevamente, luego de todo lo que hemos hablado, y si quiere volver a escuchar la enseñanza, y se va a dar cuenta que lo que Efesios 3, 20, 21 declara es una verdad gloriosa. 2 cosas. Para que esto se convierta en una realidad gloriosa, lo primero que preciso hacer es doblar mis rodillas. Versículo 14, con el que comenzamos. Pablo dice, por esta causa, por lo que Dios ha hecho en mi vida, porque el Espíritu Santo vive en mí, porque yo soy parte de la iglesia, porque Dios me llamó a servirle y todo el montón de razones que le di para su causa, doblo mis rodillas. Subraye, doblo mis rodillas. Importante entender que la frase doblo mis rodillas, como dije al principio, no está hablando de una posición física que debemos asumir al momento de orar. Entonces, bien, lo que la frase sugiere es ser humilde. Aquí está la cosa. ¿Quieres apropiarte de vivir conforme a la gloriosa verdad de Efesios 3, 20, 21? Comienza con ser humilde. Doblar rodillas, ser humilde. Comunica la idea de postrarse en humillación. Comunica la idea de inclinarse, doblar rodillas, inclinarse en un acto de sumisión. La palabra nos habla de dependencia. La palabra nos habla de humildad. Nos habla de desesperación. Más importante todavía, mire para acá, abra su corazón, baje la guardia, por favor. La palabra implica, la frase, doblo mis rodillas, implica que yo reconozco mi debilidad. Y que yo reconozco que me guste o no, yo estoy bajo la autoridad de alguien, y ese alguien es el Dios Todopoderoso. Ahora bien, entre otras cosas he aprendido que yo puedo llegar a esa posición por mí mismo, o Dios proveerá circunstancias que me lleven a esa posición. ¿Cuál posición? Lo primero que preciso hacer es doblar mis rodillas. Lo primero que necesito es ser humilde, es postrarme en humillación, es reconocer mi debilidad, es reconocer que yo estoy bajo la autoridad de alguien y de una vez por todas decir, está bien, yo me someto a autoridad, yo voy a hacer lo que tú digas. Y yo puedo llegar a esa posición por mí mismo, o Dios puede crear circunstancias que me lleven a esa posición. Pero el punto importante es que yo tengo que llegar a esa posición. Porque esa posición es la que me permite que la gracia de Dios se haga una realidad en mi vida. Pablo decía, luego de luchar por no sé cuánto tiempo con el aguijón en la carne, decía, y me ha dicho, pidiéndole a Dios que lo removiera, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, en mi incompetencia, en que soy inadecuado.
Señor, resuelve esto. Señor, yo te ruego por mis hijos. Yo te ruego que tú arregles esta situación. Yo te ruego, y Dios, como, it's not paying attention. Porque Dios lo que quiere primero nuevamente es que doblemos rodillas. Yo puedo pedirle a Dios todo lo que yo quiera y aún tener un orgullo marca diablo metido dentro de mí. Marca diablo quiere decir bien grandote. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Humildad, requisito para que repose sobre mí el poder de Dios. Escriba esto en sus notas, por favor. Para poder beneficiarme de las riquezas espirituales que ya Dios me ha otorgado, ya Dios, ¿cuántos son creyentes? Levanten la mano si es creyente, yo soy creyente. Pues ya Dios nos ha otorgado beneficios y riquezas espirituales. Pero para poder beneficiarme de las riquezas espirituales que ya Dios me ha otorgado, preciso reconocer mi ¿qué? Escríbalo ahí, mi bancarrota espiritual. Si quizás eso es lo que define lo que usted necesita en esta hora en su vida. Hay que comenzar por ahí. No hay otro lugar por donde comenzar. Y by the way, reconocer mi bancarrota espiritual no es una cosa que uno hace en un momento en su vida. Reconocer mi bancarrota espiritual es un estilo de vida. Yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted se humilló delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted se presentó delante de Dios con las manos vacías? What do you mean by that? ¿Qué usted quiere decir con eso? Consciente de que no hay absolutamente nada que usted pueda ofrecerle a Dios. Oh, Señor, tú haces esto. Si tú haces esto, yo puedo hacer tal cosa. Y Dios va a decir, qué chévere, good deal, man. Tú haces esto y yo hago esto. Estamos mal. ¿Cuándo fue la última vez que usted ha dicho, Padre, he pecado contra ti? Una exhortación, no piense que es demasiado tarde. ¿Qué tal? Escríbaselo en su corazón. No es demasiado tarde en este momento. No piense que lo que usted ha hecho es demasiado fuerte para que Dios sea misericordioso con usted. Agárrese de la palabra de Lamentaciones 3, 21, 23. Por esto consideraré en mi corazón y por esto esperaré que por la misericordia de Jehová no he sido consumido, porque nunca decayeron sus misericordias, porque son nuevas cada mañana y porque grande es su fidelidad. Acérquese al Padre Celestial de rodillas, como lo hizo el hijo pródigo. Pasaje que tenemos ahí, Lucas capítulo 15, versículo 20. Vamos a leerlo todo el mundo, por favor. ¿Todo el mundo lo ve? ¿Está ahí en la pantalla? All right, todo el mundo lea. Entonces, ¿quién fue el que corrió y se echó sobre el cuello y lo besó? El Padre, right? Okay. So, lo que en estos días he podido ver en ese pasaje es que el Padre se echó sobre el cuello del muchacho y lo besó porque el muchacho se había humillado. Estaba arrodillado delante de su Padre. ¿Quiere usted que su Padre Celestial lo abrace y lo bese? Entonces humíllese y sométase a la perfecta voluntad de Dios. Y lo último, lo segundo que preciso hacer es entregarme nuevamente a la familia de Dios, que es la iglesia. ¿Quiere usted experimentar en su vida nuevamente, como ya dijimos, vivir conforme a la gloriosa verdad de Efesios capítulo 3, versículos 20-21? Lo primero que necesitamos hacer es doblar nuestras rodillas.
lo segundo que preciso hacer es entregarme nuevamente a la familia de Dios, que es la iglesia. Pablo está orando en Efesios 3:18. Si estamos orando para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. El punto de Pablo es el siguiente. Es que el amor que ha estado escribiendo Pablo precisa ser expresado. Escucha que es importante. Bien importante. Bien importante si usted es de las personas que padece de la enfermedad del llanero solitario. O si usted es familia de la señora Vitola, que era la que se defendía sola. Si usted es de los que piensan que usted tiene una relación con Dios y no es con más nadie. Si usted es de los que no entienden la importancia, lo esencial que es tener una vida de iglesia. Ser parte de una iglesia, servir en una iglesia. Si usted es de ese grupo de personas, pues esto que estamos diciendo es para usted. ¿Ok? El punto de Pablo es que el amor que él ha estado describiendo precisa ser expresado y experimentado en unión a todos los hermanos de la iglesia. No es algo que él dice, yo estoy orando para que Pedro experimente eso, para que María Luisa experimente tal cosa y experimente ese amor. No dice, él dice claramente, ¿verdad? ¿Sabe? Está orando para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, no aisladamente, con todos los santos, con todos los hermanos de la iglesia. Right? El punto de Pablo es que la comprensión del amor requiere hacerse en unión a otros. Ahora sí que se me puso la cosa difícil. Pues tranquilo, porque está lloviendo y no puede salir para ningún lado. Hay paraguas, Dios quiere. Vemos el mismo énfasis, familia, por favor, en la doxología. Doxología, lo último, el versículo 21. A Él sea la gloria, ¿dónde? En la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que la palabra de Dios enseña que Cristo, escuche, que es bien importante y precioso y dulce a nuestros oídos. Dios ha coronado su iglesia con su amor. ¿Alguien dice amén, aleluya? Claro que sí. Pero nuestra participación en la vida de iglesia afecta nuestra experiencia de ese amor y lo hace real. Si no hay una participación nuestra en la vida de la iglesia, poco probable que ese amor con el cual Dios nos ha coronado podamos nosotros experimentarlos. La participación en la vida de la iglesia abre las puertas para que el amor de Cristo se convierta en una experiencia tangible para el cristiano. Yo estoy aislado, yo vivo solo, poco probable que yo pueda experimentar el amor de Dios, el poder de Dios, la comunión de Cristo en mi vida. Es mi envolvimiento con la vida de la iglesia lo que hace que esa experiencia sea algo tangible para nosotros. Escriba esto en sus notas, que es lo último que vamos a escribir. Si Dios, o mejor dicho, solo Dios puede cambiarnos, Brother John, ready. Solo Dios puede cambiarnos. Y Dios tiene la intención de cambiarnos. Dígame, en gloria a Dios, aleluya. Solo Él puede cambiarme y Él tiene la intención de cambiarme. Pero no nos cambiará sin su pueblo. Escriba eso. No nos cambiará sin su pueblo, sin la iglesia de Jesucristo. That's the way it works. El fundamento de una comunidad que experimenta el amor de Cristo es el conocimiento profundo, primeramente, de nuestra bancarrota espiritual y nuestra mutua necesidad de la gracia de Dios. Por lo tanto, doblemos rodillas. Por lo tanto, renovemos nuestro compromiso y nuestra entrega
nuevamente con la familia de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Hay dos tipos de iglesias, la Biblia enseña. Una iglesia universal que se compone de todas las personas que han sido salvos a través de la historia. Esa es la iglesia universal. La Biblia habla de eso, de iglesia universal. No es la universal esa que está por ahí, ¿verdad? ¿Sabe? No es esa. Es el concepto de iglesia universal. ¿Right? Pero hay una iglesia que se identifica como la iglesia local. Esto es una iglesia local. Hay cientos de miles de iglesias locales. El diseño de Dios es que su voluntad se realice a través de la interacción de su pueblo en el contexto de la iglesia local. En el día de hoy, luego de la pandemia, luego de todos estos meses, años de aislamiento, es más y más fácil para la gente que se denominan a sí mismos de poder vivir su vida sin tener una interacción real, verdadera, con la iglesia del Señor Jesucristo. No es lo que es correcto, no es lo que es saludable. Hay un tipo de oración que todo padre debe aprender a hacer. Orar para que sus hijos puedan experimentar una comunión real con el Dios de la gloria. Orar no para que sus hijos tengan éxito en los deportes, para que tengan éxitos académicamente. Orar para que sus hijos puedan experimentar en carne propia la realidad del amor de Cristo. Orar para que sus hijos puedan también experimentar el poder de Dios en sus vidas. Antes de orar ese tres tipos de cosas, obviamente hay que orar primeramente para que Dios tenga misericordia de sus almas y los lleve a los pies de Cristo y puedan tener la experiencia de salvación. Yo no sé dónde está usted hoy. Físicamente sé que está aquí al frente mío. No sé dónde está tu pensamiento. No sé dónde están tus sueños. No sé dónde está tu vida, ¿verdad? Dios lo conoce. Para Dios, la vida de cada uno es importante. Ese amor de Él no tiene límites. No está limitado en su alcance. Aquí decimos y creemos lo que la Biblia enseña. Que no importa cómo hayamos empezado. Lo que importa es el hecho de que con Cristo Jesús y en Cristo Jesús genuinamente, no definido por mí, sino definido por lo que la palabra de Dios enseña, con Cristo Jesús, no importa cómo hayamos comenzado, con Cristo Jesús vamos a terminar bien. Esa es una certeza, una seguridad, una promesa que no puede ser excepto de esa forma. Esperanza es que usted haya reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso dijimos que comienza reconociendo nuestra bancarrota espiritual, que no es una cosa que hacemos un día y ya se acabó. Después de haberlo conocido como es el único que me puede dar esta vida espiritual, la salvación y todas esas cosas, necesito vivir constantemente con ese recordatorio. De conocer mi debilidad. Dios resiste al soberbio, Dios da gracia al humilde. El que se humilla es exaltado. El que se enaltece es humillado. Esa es la metodología de Dios. Muchos de nosotros no reconocemos la necesidad que tenemos de ampliar nuestro conocimiento de Dios, la necesidad que tenemos de renovar nuestro entendimiento. Actuamos en locura. Oramos para que las cosas cambien. Queremos que las cosas sean distintas, pero continuamos haciendo lo mismo de siempre. Es locura continuar haciendo lo mismo de siempre y esperar un resultado distinto.
Otros insisten en querer seguir usando a Dios, manejando a Dios, trivializando a Dios. I don't know. Yo no sé dónde estamos. Yo lo que sé es que Dios es bueno, que Dios es fiel, que sus misericordias son frescas cada mañana. Que cualquiera, sea quien sea, el peor de los peores, puede venir a Dios. Dios lo recibe. Dios cambia nuestra vida. Dios nos da lo que necesitamos para poder ser transformados. Y cuando eso pasa, pues Dios se convierte en lo más importante de nuestra vida. Y cuando eso pasa, su iglesia se convierte en algo esencial para mí. Cuando eso pasa, entonces tengo una capacidad nueva porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Y entonces por primera vez puedo amar a Dios genuinamente y puedo amar a otras personas. No importa el color, no importa la raza, no importa el acento, no importa lo que coman. Con un amor puro, un amor limpio, un amor no fingido. Alabado sea el nombre del Señor. Para los que hemos estado viviendo en el otro lado, en el embarre, en la podredumbre, en la depravación, en la degeneración, como un servidor, el haber conocido a Cristo, el haber tenido que Él hubiese abierto mis ojos y me hubiese permitido conocer a Él y lo que Él dice en su palabra, es el tesoro más grande de mi vida. Es lo más extraordinario que jamás me haya pasado. Y un día como hoy, que es Día de los Padres, tantas memorias a mi mente. Dios es bueno. Dios es fiel. Sus misericordias son frescas cada mañana. All right. So vamos a orar un momentito. La semana que viene vamos a tener bake sale. Tenemos family service, ¿no? Pastor Marcel va a estar predicando con nosotros hoy. Pastor Marcel tiene 2 o 3 días de descanso por ahí en algún lugar, con su familia. Y pues oremos un momento. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por este regalo precioso que nos has dado. Gracias por la lluvia que está cayendo, Señor. Gracias por habernos traído hasta este lugar. Gracias porque tú todo lo conoces, Señor. Gracias porque para ti no hay nada oculto. Tú conoces lo que cada uno de nosotros está pensando en este momento. Y sabemos porque tu palabra lo dice, es que tú estás simplemente ahí en la espera de que nosotros nos acerquemos a ti y que clamemos de ti, Señor, reconociendo nuestra bancarrota espiritual y suplicándote que vengas a ocupar el lugar que te corresponde en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, ayuda a las familias que están representadas aquí, los matrimonios que están representados aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir con más honestidad cada día los pasos de Jesús. En su nombre oramos para su gloria. Amén. God is good all the time.